escuché la serie pasada, pero si no me equivoco, Moisés habló de la historicidad de Jesús, ¿cierto? O sea, ahí se concluyó básicamente de dónde nace los ataques a la persona de Jesús. Muchos, o no muchos, algunos académicos y sobre todo en el mundo comunista, es de donde nacen todas esas ideas de que Jesús nunca existió. Esto tuvo su inicio al principio del siglo XVIII con la Ilustración en Francia. Empezaron los pensadores, sobre todo uno, Bruno Bauer, de eso habló Moisés, ¿verdad? Bueno, Bruno Bauer empezó a hacer argumentos sistemáticos de que Jesús no había existido. Pero miren, mis hermanos, miren qué grande estos ataques a la historicidad del Evangelio. Fíjense, dice Bruno Bauer, a mediados del 1800, es el que sistemáticamente empieza a crear argumentos incisivos en contra de la existencia de Jesús. O sea, estamos hablando que 18 siglos más tarde es que empieza la academia a dudar que Jesús había existido. ¿No le parece a ustedes un poco capcioso la idea de que 18 siglos, 1800 años más tarde, 1700 años más tarde, perdón, es que empiezan a dudar de la existencia de Jesús? Lo que nos dice eso es que la historicidad del Señor Jesús está tan bien establecida en esos 17 primeros siglos que nunca nadie dudó el hecho de que Jesús había existido. Solamente este radical empezó con esa argumentación diciendo que Jesús era una copia de religiones persas y religiones de Babilonia y que todo desde el comienzo fue místico. Todas esas ideas que él empezó a desplegar, todas esas ideas fueron refutadas por la academia en ese tiempo y hasta el día de hoy, mis queridos hermanos, no hay ningún académico escéptico, o sea, que se opone a la fe, que pueda, o sea, que apoye esa teoría de Bruno Bauer. O sea, que el que está diciendo al día de hoy que Jesús no existió como lo vemos nosotros en la televisión. El otro día vi un debate, aquí había un joven de Ateodón y decía eso, que Jesús no había existido. Y yo cuando escuché eso dije, wow, este joven en televisión nacional se acaba de suicidar intelectualmente. Porque ¿cómo tú vas a decir que Jesús no existió cuando es una de las personas que mejor evidenciada están en la historia? O sea, tú decir que Jesús no existió, entonces de la historia del 2000 para atrás nadie existió. Porque hay tanta documentación y evidencia de la vida de Jesús que usted negarlo es un suicidio totalmente. Tú tendrías que negar, ¿tú sabes a quién? Alejandro Magno, tendrías que negar a Platón, tendrías que negar a Sócrates, tendrías que negar a un sinnúmero de personas de la historia, porque ellos no tienen ni siquiera las suficientes copias que tiene Jesús que avalan que él realmente existió. Entonces, estos ataques, mis hermanos, miren, inclusive ateos de su época, Voltaire decía, aquellos que niegan la existencia de Jesús muestran más ingenuidad que academia. O sea, yo puse ingenuidad en la traducción, pero realmente él está diciendo más ignorancia, o sea, le está llamando ignorante. Voltaire se oponía a las ideas de Jesús, se oponía a Jesús, pero no negó nunca que Jesús había existido. Cuando tú vas a Bertrand Russell, un filósofo también murió creo que en el 1960, no hace tanto, nunca negó que Jesús existió y era opuesto al cristianismo. Es tanto así que debatía en contra del cristianismo. Hay en la BBC hay un debate, hay una transcripción de un debate con el padre Coppelstam, que fue uno de los debates del siglo. Y si usted lo lee, usted se va a dar cuenta que él tiene muchos argumentos en contra de la fe, pero sin embargo, él nunca negó la existencia de Jesús. Bart Ehrman, si es quizás el escéptico más prominente que hay hoy en día, o sea, se opone a la fe. Él dice un día que es agnóstico, otro día dice que es ateo. Él mismo cita en su libro, creo que el libro se llama Misquoting Jesus, y dice, nos guste o no, Jesús existió. O sea, Bart Ehrman, a pesar de que es un escéptico,
él está siendo bien honesto porque él ha visto las evidencias, ha visto los documentos originales y ha podido trazar esos documentos hacia el siglo primero donde Jesús vivió. O sea, él puede decir lo que él quiere, él puede negar la fe, él puede tener todo tipo de teoría de la resurrección, como que Jesús, oigan esto, eso es Bart Ehrman en un debate, decía que es probable que Jesús tenía un hermano gemelo y cuando él murió en la cruz, ¿verdad? Cogieron el cadáver, ustedes se ríen, pero él lo dice así, cogieron el cadáver, lo escondieron y después salió el hermano nuevecito, con la lanza se la maquilló, aquí se maquilló los clavos y se apareció, ok, aquí soy yo, el hermano de Jesús que nunca nadie supo. O sea, nació en Belén un grupo de una pareja de gemelos, Jesús, y no sé cómo se llamaba el otro. Pero señores, ustedes ven qué descabellada es esa teoría, simplemente por no aceptar que la mejor explicación de que hace 2000 años la tumba vacía fue que Dios levantó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Ok, aquí esto ustedes se lo pueden solicitar, no sé a quién, pero por ahí ustedes lo solicitan. Ustedes saben mejor que yo. Ok, dice, su existencia nunca ha sido dudosa. Los argumentos de Bruno Bauer fueron refutados satisfactoriamente y hasta el día de hoy la mayoría de los académicos escépticos mantiene este punto de vista. O sea, cuando yo digo académico escéptico, estoy hablando de personas que no son cristianos. O sea, hasta ahora estamos viendo cómo se ha establecido la historicidad de Jesús como un hecho. O sea, no hay ninguna duda de que hubo un carpintero hace 2000 años que se llamó Jesús y que murió crucificado. Ok, una vez se establece la historicidad de la persona de Cristo, es importante establecer la historicidad de la resurrección. O sea, la base obvia o la pregunta que sale, el hecho de que Jesús existiera, quiere decir que Él realmente resucitó de los muertos. O sea, por el simple hecho de que Jesús haya existido, usted entiende que eso no deja tácito a que Él resucitó de los muertos. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Dígame. Bueno, miren por qué es importante esto. Porque la base del argumento, de la metodología que se va a usar para probar la historia aquí, vamos a descartar una realidad que para nosotros es difícil descartar, de que la Biblia es la palabra de Dios. O sea, yo no estoy diciendo, antes de que me crucifiquen, que la Biblia no es la palabra de Dios. O sea, estamos hablando que los historiadores, cuando llegaron a estas conclusiones, tomaron la Biblia como un simple documento histórico, pero más adelante lo vamos a ver. Yo creo que vamos en tiempo. Dice que el apóstol Pablo apela a la resurrección como el mensaje central del cristianismo. Primera de Corintios 15, del 12 al 19, enfatiza claramente que si Cristo no resucitó de los muertos, el cristianismo es vano, es falso, sin ningún valor y nosotros no tenemos esperanza. Yo no sé si usted ha leído ese texto de Primera de Corintios 15, del 12 al 19, pero si usted no lo ha leído, me gustaría que si usted trajo su Biblia, que usted me acompañe para leer, para entender el por qué es importante la resurrección. De pronto tú eres cristiano, de pronto tú has tomado por sentado que Cristo resucitó de los muertos, pero no has entendido, digo quizás, no has entendido de la columna vertebral del Evangelio, el corazón del Evangelio es esta verdad de la resurrección. O sea que cuando tú no puedes atacar, oigan bien, como tú no puedes atacar la historicidad de Jesús, el hecho de que Jesús fue una persona que existió, entonces vas a empezar a atacar el que la resurrección. Porque si tú atacas o quitas la resurrección, ese evento, suceso, que es el corazón del cristianismo, tú has acabado con la fe.
Alguien que tenga Primera de Corintios 15. ¿Quién lo tiene? Venga, léalo. Oye, pero yo me siento escoltado como con eso. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Fíjense el argumento de Pablo. Pablo está diciendo, mis hermanos, que si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. O sea, el evento central del cristianismo es la resurrección de Cristo. Usted quita la resurrección de Cristo de la Biblia y usted no tiene nada. Eso se parece a los ataques que hacía Rudolf Bultmann a las escrituras. Él decía, ok, Cristo existió, pero como él no creía en los milagros, él empezó a quitar todas las partes sobrenaturales de la Biblia. ¿Y qué dejó? Dejó nada, dejó un hueso vacío. Porque si tú quitas todos los eventos sobrenaturales que avalan y validan la persona de Cristo, tú te has quedado sin cristianismo. Entonces, cuando él empieza a decir que, ok, nosotros recibimos, ay, qué bonita, mira, todas esas enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, qué hermosas eran, mira cuánta ética era desplegado, eso de amar los enemigos, nunca nadie había hablado de esa forma, qué bonito. Pero si tú quitas la resurrección de los muertos, eso es simplemente pura filosofía. ¿Y por qué la resurrección es importante, mi querido hermanito? ¿Por qué es importante? Porque valida la autoridad del Señor. Si el Señor resucitó de los muertos, realmente Él era quien Él dijo que Él era. Esa es la gran realidad de esta verdad. Ah, pero mira, el texto estaba ahí. Oigan, los judíos creían, ok, vamos, antes de eso, quiero de verdad esta es la parte. Oye, la razón por la que la resurrección de los muertos es tan importante para el cristianismo es porque su veracidad confirma las enseñanzas de Jesús y su autoridad como Dios. Es el evento que valida que todo lo que el Señor dijo era cierto. O sea, usted puede tomar esa parte y de una manera informal y parafraseada, usted la puede definir, y cuando usted empiecen a negarle la resurrección de los muertos, ya usted sabe que le están atacando directamente a la autoridad y a la divinidad de Jesús. Cuando alguien está atacando la resurrección, está atacando el cristianismo completamente. Tú no puedes tener cristianismo sin resurrección. Es la resurrección de los muertos. Cuando Pablo está aquí en 1 Corintios 15, está diciendo, pero señores, si Cristo no resucitó, se remueve. O sea, aquí nosotros estamos ahora mismo en vano. Esa es la forma dominicana en que Pablo lo está diciendo. Oigan, dejen esto. Señores, mire, esta luz está muy bonita. Mira qué púlpito tan lindo. ¿A qué vamos a venir mañana si Cristo no resucitó de los muertos? O sea, que ese ataque feroz, ustedes tienen que estar preparados para presentar defensa en el mundo en el cual Dios le ha puesto. Y no solo eso, no preparado para presentar defensa, sino que es imperante a que tú como joven empieces a meditar en estas verdades y a ver la realidad de quién es Jesús, porque quién es Jesús en tu vida va a determinar el rumbo de tu vida. Cuando predico en la cárcel, siempre digo lo mismo. La connotación de creer que hay un Dios en los cielos va a cambiar la forma en la cual tú vives. Si Jesús es real, si Jesús resucitó de los muertos, entonces Jesús es Dios. Y si Jesús es Dios, nosotros tenemos que adorarlo. Y adoramos a Dios en espíritu y en verdad. O sea, lo adoramos en santidad, no como nosotros queremos, sino como Él dijo que hay que adorarle. Fíjense, esas son las credenciales. Cuando usted va a un sitio y le dicen, deme su cédula, usted presenta su cédula. Eso es lo que dice quién es usted, que usted es dominicano, que usted tiene un número y que usted nació aquí. Las credenciales de nuestro Señor Jesús
es esa tumba vacía que dice que Él resucitó de los muertos. Porque en Juan, acuérdense que Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la quito y la vuelvo a poner. O sea que definiendo la resurrección de los muertos no es simplemente revivir. Ustedes se acuerdan de Lázaro en Juan 11. Cuando Lázaro muere, tiene 4 días muerto. Y usted puede decir, bueno, pero Lázaro resucitó. No, Lázaro no resucitó. Lázaro, el Señor lo revivió. Porque Lázaro después murió. Ahora el Señor sí resucitó. Este concepto de la resurrección, oigan bien, era un concepto netamente judío. Los judíos creían en esto, de que ellos iban a resucitar con un cuerpo nuevo, un cuerpo que no iba a envejecer, un cuerpo que no le iba a dar hambre, un cuerpo, mírenlo aquí, como lo dice este académico, dice, los judíos creían y esperaban en la resurrección de los muertos, y ellos le entendían como la recepción de un cuerpo nuevo e incorruptible. No era revivir con el mismo cuerpo como Lázaro. El Señor no volvió a la vida, pero Él eventualmente murió. O sea, el Señor le devolvió la vida. Hay un error ahí. Le devolvió la vida a Lázaro, pero eventualmente Lázaro murió. No hay ninguna documentación de eso, pero tampoco hay una documentación de que Lázaro no murió. Y nosotros sabemos por las escrituras que Él luego murió. John Riches, en Fariseos, en su obra Fariseos, define la resurrección, oigan bien, como los judíos la creían. El estado de la resurrección es un cuerpo físico pero incorruptible. No podía morir, envejecer o enfermarse. Oigan por qué es importante lo del cuerpo incorruptible. Nosotros entender la resurrección como realmente fue es súper importante porque hay toda clase de teorías en cuanto a la resurrección. Hay una que Él se le apareció, o sea que ellos tuvieron visiones de Jesús. No. Eso no es lo que los judíos creían. Los judíos no creían que la resurrección iba a ser de que una visión, de que te iba a aparecer en una visión en tu cuerpo. No. Realmente lo que los judíos creían era que iban a resucitar con un cuerpo nuevo e incorruptible. O sea que la resurrección de Cristo en cuerpo y carne fue real. Cuando Él se levantó de los muertos, se levantó con un cuerpo que Él podía comer. ¿Usted se acuerda en Juan? Cuando Pedro estaba pescando, que lo vio desde allá y dijo, Dios mío, se tiró al mar y empezó a nadar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Porque se acuerdan. ¿Ustedes saben qué estaba haciendo Jesús? No se sabe cómo. ¿Qué estaba haciendo? Cocinando. O sea, que Él se comió un pescadito. No sabemos cómo Él lo pescó, pero como él es Dios, no dudamos nada de Él. Pero realmente Él comió. Cuando Tomás dijo, yo solo creo, sí que si yo toco la llaga. O sea que Tomás entendía que la resurrección era un cuerpo, que no era una visión. Esto no era de que, ay, pero mira, que yo tuve una visión y vi al Señor y los discípulos empezaron ahora, ay, mira, y yo lo vi ahí, mira, yo también lo veo, mira, yo. No, eso no es cierto. Si usted tiene una visión, la tiene usted sola, usted solo. Pero no dije que usted llegó a un sitio y tiene una visión y el otro tiene la misma visión y el otro tiene la misma visión. No, hermano, eso no es una visión. Ahí hay una gente, mándese a correr. Eso fue un chiste. Entonces, mis hermanos, es importante usted entender estas verdades de que fue en cuerpo, o sea, no fue, porque suena muy bonito, pero quizás eso de resucitar a los muertos, quizás porque él, qué sé yo, Él se le apareció. No, mi hermano, Él apareció con un cuerpo, el cual Tomás cuando lo tocó dijo, Rey mío y Dios mío. Y para un judío delante de un hombre decir, Rey mío y Dios mío, tenía que estar seguro que era Dios. Entonces, mis hermanos, o mis hermanitos, o sea, no mejor mis hermanos, me siento más de ustedes. Bueno, Mayra, ya, el tiempo ha pasado. Ok, ¿cómo llegamos a afirmar la historicidad? Para determinar la historicidad de la resurrección se usan los mismos métodos que los historiadores usan para validar los eventos o sucesos del pasado. Recuerden que yo les dije que esto no es una prédica, sino el formato, es una metodología de cómo nosotros vamos a llegar a la realidad de la resurrección. ¿Cómo? Simplemente por métodos
sencillos, métodos que ningún académico respetable y sincero puede negarse a la conclusión. Tú puedes decir, bueno, yo no acepto el hecho de que la tumba vacía quiera decir que él resucitó el tercer día. Pero lo que están diciendo los académicos, de hecho, Gary Habermas estaba diciendo que él en su tiempo, cuando presentó su disertación, la academia te decía a ti que si tú ibas a hablar de la resurrección, vete y vete, predica eso en tu iglesia, pero no traiga eso aquí. Y él, su tesis sobre la resurrección, el reto de por qué él creó esta metodología, Dios se la dio, porque definitivamente Dios se la dio, fue porque su profesor le dijo, ok, yo te acepto que tú quieras probármelo, pero no me uses la Biblia. Si tú puedes probarlo con documentos históricos, entonces está bien, yo te acepto. Y él le dijo, ¿cuántas páginas debe tener? Y le dijo 200. Y tragó. Y la realidad es que la hizo de 376 páginas, está en su site. Oigan bien, los historiadores, en este caso, ¿qué van a usar para determinar si el proceso fue histórico? Ellos van a usar el análisis de las fuentes bíblicas, pero estas fuentes bíblicas no la van a tomar como nosotros la tomamos, como inspiradas y confiables. Ellos van a tomar estas fuentes bíblicas simplemente las que ellos entienden que son históricas. O sea, para ellos hay 7 o 6 cartas de Pablo que son históricas. No hay ningún historiador que se respete y que no sea creyente que pueda negar que cuando usted está leyendo la carta de Romanos o la carta de Corintios, usted está leyendo de primera mano de lo que escribió el apóstol Pablo. O sea, fíjense hasta dónde ha llegado la historia para afirmar que la carta a los romanos, la carta a los corintios, la carta a los gálatas, son cartas escritas por el apóstol Pablo. O sea, que la historicidad del apóstol Pablo también ha sido validada en un 100%. Nadie puede negar que hubo un elemento llamado Pablo, que se llamaba Saulo y que fue un predicador cristiano. Qué bendición, cuánta gracia le doy al Señor cuando yo puedo ir sobre todas estas evidencias y luego puedo leer estas cartas, incluyendo las que ellos dicen que no son confiables, que nosotros sabemos que son confiables. Porque hoy en día los académicos cristianos han tomado el Nuevo Testamento y le han dado un número para ver su confiabilidad, y la confiabilidad del Nuevo Testamento que tú estás leyendo, ¿tú sabes de cuánto es? ¿Alguien tiene el número? De un 99.8. O sea, si en el Nuevo Testamento hay un error de que ustedes saben que nosotros a la ñ le ponemos como una rayita arriba. O sea que los errores son de esta índole. Jesucristo es el Señor. Y uno era parece cibaeño y puso Jesucristo es el Señor, por decir algo. O sea, esos son el punto 2% de los supuestos errores de la Biblia. Son errores como dicen los griegos, un typo, que escribió mal. ¿Cómo? Un error ortográfico. Estoy sudando entre todo esto que tengo que decir, esto que me tiene cortado y estas luces de ahí al frente. Entonces, también van a analizar los testigos oculares. O sea, usted dirá, bueno, pero ¿cómo un testigo ocular? Un testigo ocular, si nosotros podemos analizar la historia en base a testigos oculares, nosotros podemos determinar quién estuvo y quién no, quién escribió de primera mano. Cuando usted lee Primera de Corintios 15, usted se da cuenta que hay un manuscrito que dice, porque yo le estoy dando lo mismo que yo recibí, que Jesús, si usted quiere puede ir conmigo y leerlo, y usted se va a dar cuenta cómo nosotros tenemos ahí un testimonio de Pablo que históricamente está probado que Pablo fue real. Y Pablo fue un testigo de que Jesús se le apareció, o sea, fue un testigo ocular de Jesús. ¿Cómo usted deduce eso? ¿Cómo los académicos lo deducen? Bueno, si los hechos de los apóstoles es histórico, si Romanos es histórico, si Gálatas es histórico, si los evangelios son documentos históricos, ahí él relata su testimonio, en Gálatas lo relata, su testimonio lo relata en los hechos también.
y él mismo daba testimonio de él mismo diciendo que él era perseguidor de cristianos y que a él el Señor cuando iba camino a Damasco con cartas para perseguir a cristianos, ¿qué pasó? Ustedes se acuerdan, él cambió. ¿Qué pasó que Pablo cambió así tan fuerte? O sea, el académico escéptico no te va a decir, no, pero mira, ahí hay una prueba de que él vio a Jesús. No, nosotros sí sabemos que es una prueba de que él vio a Jesús, pero el escéptico te dice, bueno, yo tengo que ser honesto, algo vio. Este hombre algo vio porque este hombre era un asesino de cristianos. Está documentado en la historia. O sea, esto no es que yo lo oí de la Biblia, que yo lo escuché, no es que hay fuentes inclusive no cristianas que hablan de eso. Entonces, le está dando veracidad al argumento de nosotros de que lo que él vio en Hechos 9 fue al Cristo resucitado cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice 1 Corintios 15. Oigan bien. Creo que estamos dando el tiempo. Oigan bien, 1 Corintios 15. Oigan lo que está diciendo Pablo aquí. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibiste, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Aquí viene, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces el mismo apóstol Pablo está dando un testimonio vivo de lo que pasó con Jesús aquí en 1 Corintios 15. O sea que tú, cuando el académico que no cree se ve todos esos documentos históricos, oigan bien, históricos, ni siquiera está pensando que esto es revelación del Espíritu Santo. Él dice, wow, pero mira, Pablo realmente creía que Jesús resucitó de los muertos. O sea, eso no fue un invento de la iglesia primitiva, como están diciendo hoy, que los padres de la iglesia se inventaron eso. Oigan, qué invención, ¿eh? Hay otra teoría por ahí de que Jesús era, esta sí le va a dar risa, que era un extraterrestre. Y hay académicos que lo postulan eso. Y otros dicen que él revivió porque él tenía como ciertos poderes, porque era milagroso. Y cuando él estuvo en la tumba, había la humedad de la tumba con un chin de frío y realmente eso lo sanó, lo autosanó. Él era como Wolverine. ¿Ustedes se acuerdan? Que le daban y él se autosanaba. Solamente en Hollywood usted puede ver una cosa así, mi querido hermano. Todavía la hipótesis de que Dios le levantó de los muertos es la mejor hipótesis que hay. Y es la nuestra. Es sobre la cual nosotros estamos cimentados y sobre la cual todos ustedes estaban levantando su mano ahorita diciendo Santo, Santo, Todopoderoso. No hay otro nombre él es el nombre sobre todo nombre. Vamos a ir dándole rapidito a esto, mis hermanos, para ver si podemos concluir. Bueno, no creo que estemos tampoco tan cerca de la conclusión. No veo el reloj ni veo bien, pero tú me haces así, 30 minutos, ok, 30 minutos. ¿Cómo llegamos a afirmar la historicidad? Se va entendiendo, mis hermanos, lo que vamos diciendo. Pero digan amén un chisme alto para yo recuperar. Dice, no es necesario. Oigan, en este punto en particular, la metodología que usan la mayoría de los académicos para probar estos hechos, la de un historiador y filósofo cristiano de nuestra era llamado Gary Habermas. Lo pueden buscar, garyhabermas.com. Se llaman, para los que saben inglés, Minimal Facts of the Resurrection, y en español los hechos mínimos de la resurrección. Quizás la voz con más autoridad para hablar de la resurrección de nuestro Señor. Es la persona que ha dedicado su vida entera, o parte desde que era un niño, a estudiar, a seguirle el reto a un profesor que le dijo, ok, yo te tomo la historicidad de Jesús, si tú puedes probarme esto sin usar la Biblia. Él dijo, yo creo que yo puedo hacerlo.
y empezó a documentarse, a documentarse, a documentarse, y creó lo que hoy en día se llaman los hechos mínimos de la resurrección de Cristo. Y ahora mismo, Gary Habermas, Michael Licona, William Lane Craig, muchos de los apologistas de renombre que están defendiendo la fe en el mundo entero, es esta metodología que usan. E inclusive, dice él, que esa forma ha cambiado el punto de vista de los académicos escépticos de ver a la fe cristiana. Él decía que cuando él era joven, cuando él hablaba de la resurrección, la gente le dejaba el claro. Pero luego, con esta metodología, bueno, de hecho, Anthony Flew murió en el 2010, famoso ateo, se convirtió al cristianismo luego que estudió eso. Cuando él vio las evidencias, dijo, no, eso es increíble, o sea, la honestidad con que Anthony Flew vio eso. Claro, nosotros sabemos que nuestro Dios, no queremos tampoco obviar el trabajo del Espíritu Santo, pero todas estas evidencias también las usa el Espíritu Santo, porque mira, usted se convirtió al Señor, usted creyó en el Señor, y usted simplemente dejó por sentado esto, de que la Biblia era la palabra de Dios. Yo no sabía que había tanta documentación antes de yo creer. El Señor se mostró a mi vida hace 18, 19 años, y para mí fue ciertísimo. Pero para un ateo, mi hermano, para una persona que está atacando la fe, ¿cómo tú vas a responder? Tú no vas a responder con un argumento religioso. Mira, tú sabes, porque nosotros, los dominicanos, tenemos el testimonio de que éramos los más malos antes de ir a Cristo. Entonces tú te pintas un cuadro de que tú eras lo peor. Entonces el académico que está al lado, que nunca ha matado un mosquito, dice, no, bueno, para ti la fe funciona, pero yo nunca he hecho nada de eso, yo no necesito eso. Y por eso es importante, mis hermanos, nosotros estar claros en todas estas evidencias y en el trabajo que el Señor hace en nosotros a pesar de toda esta documentación. Dice, ¿cómo podemos allí? Bueno, ya eso lo leímos. Dice, ¿cómo llegamos a afirmar la historicidad? Eso se ve claro ahí. Wow. Bueno, ya esto lo dije, el método, el nombre del método, la historia del método fueron, oigan, miren por qué también, de dónde nace el método. El mayor obstáculo para un historiador se llama el prejuicio. Cuando tú estás buscando un registro de la historia, tiene que ver mucho con lo que tú crees, con la idea, las ideas preconcebidas. O sea que cuando un historiador cristiano lee la Biblia, lee que la tumba está vacía, es que él presupone que Dios levantó al Señor de los muertos. Pero un ateo no tiene esa presuposición. Entonces dice, no, tú llegas a esa conclusión porque tú eres cristiano. Entonces, este método lo que está es dejando ese prejuicio al lado para que cuando tú establezcas los hechos no tenga que ver nada con el prejuicio. Tú puedes ser cristiano o no cristiano y debes llegar por lo menos a la conclusión que llegó el historiador aquí. Y por eso es que el método ha sido tan efectivo que ha cambiado la forma de que los escépticos vean la fe cristiana. De hecho, hoy hay un gran número de ellos que inclusive aceptan que hubo una tumba vacía y que la tumba estuvo vacía. No fue de que se robaron el cuerpo, no. Eso lo vamos a ver más adelante. Dice, por lo que esta metodología trata de evadir el prejuicio usando dos criterios importantes y evadiendo el más objetable de todos, probar un hecho histórico sin la Biblia. Probarlo, no sin la Biblia, netamente, sino probarlo con la presuposición de que la Biblia no es la palabra de Dios y que no es confiable como nosotros la tomamos. Entonces usted no va a tomar la Biblia, cuando usted toma la Biblia y le dice a una gente, mire, Dios existe, la Biblia lo dice, sí, yo no creo en la Biblia. ¿A quién le han dicho eso? A todos. Usted dice, bueno, pero tú no crees en la Biblia. Pero eso lo escribió hombre. La Biblia está llena de errores. Me gusta mucho debatir en Facebook. Y me gustan también los ateos, que obviamente la mayoría, no quiero ofender a nadie, no aquí, sino no sé dónde, si alguien lo reproduce. Pero los ateos tienen
tienen algo que ellos no hay ninguna evidencia. O mejor te dicen, hay muchísima evidencia que niegan el cristianismo. Yo le pongo mi mail, mándamela. Claro, nadie manda nada. No, que hay muchísima evidencia en contra de la Biblia, así se empieza mandando. Hay mucha evidencia en contra de la creación, todavía la estoy esperando. Hay mucha evidencia que que la Biblia no es la palabra de Dios, que Jesús no existió. Ok, mándamela. Y la realidad es que no existen esas evidencias. Y para ti, que eres un joven, estás empezando tu carrera en la universidad, tu carrera en el mundo y te vas a exponer a todos esos tipos de ataques, debes estar confiado de que todas esas mentiras y todas esas burlas han sido refutadas desde hace siglos. O sea, la realidad es que el que no quiere aceptar la fe o la verdad del cristianismo es por necedad, no por falta de evidencia. Dije al principio que el mejor registro lo tiene la palabra de Dios. O sea, hay evidencias tanto internas como externas que prueban que la Biblia es la palabra de Dios. Dígame usted cuando usted piensa en Daniel, piensa en el libro de Daniel por un momento. Dice que va a venir un cuerno, que si yo qué, que otro, y que de ese cuerno pequeñito pues se va a romper y van a salir 4 cuernos. Eso se predicó, se escribió hace mucho. ¿Ustedes saben quién era ese cuerno? Alejandro Magno. Ese cuerno que destrozaba todo era Alejandro el Grande. Y cuando ese cuerno se murió, cuando ese cuerno se rompió, como dice la profecía bíblica, ¿ustedes saben qué pasó? Que él se convirtió en 4 cuernos, dice la profecía. El reino de Alejandro lo tomaron sus 4 generales más prominentes. O sea, que la Biblia no es la palabra de Dios. O sea, dime qué otro libro tiene una predicción tan cierta. ¿Qué otro libro, cuando agarraron a Jesús, 22 profecías, no recuerdo el número correcto de Isaías, se cumplieron? O sea, ¿usted cree que Isaías, qué sé yo, qué era lo que se comía? Se comió una mata de olivo y dijo, ay, déjame escribir este verso en Isaías 53. Qué bonito, vendrá como renuevo, no tendrá apariencia. Señores, si usted lee Isaías 53, usted está leyendo una profecía de Jesucristo crucificado 700 años antes. Pero ese no es el tema. Volvamos atrás, 25 minutos. Oigan bien, ojo, solo se están sacando de la Biblia aquellos textos que los académicos aceptan irrefutablemente como históricos y se parte de la premisa, faltó la coma, de la premisa que la Biblia no es la palabra de Dios, o sea, el texto no se toma como confiable ni como inspirado. Ya eso yo lo dije. Qué pena. Ok, ¿cómo llegamos a afirmar la historicidad? El método se llama Hechos Mínimos de la Resurrección y aquí están los 2 criterios del método. Yo quiero que usted mire, ¿quiere una foto ahora eso? Porque todos los hechos que nosotros vamos a exponer, si el tiempo nos da, van a cumplir esos criterios. Esos criterios, pero ustedes son obedientes. Esos criterios, dice, el hecho está fuertemente, oigan bien, oigan cuáles fueron los criterios para establecer los hechos de la resurrección. El hecho está fuertemente evidenciado. Hay muchas evidencias del mismo hecho en diferentes fuentes. O sea, cuando estamos diciendo diferentes fuentes, nos estamos refiriendo a fuentes cristianas y fuentes no cristianas. O sea, no solo qué dice el cristianismo de él, sino qué otros que no tienen que ver nada con el cristianismo dijeron acerca del cristianismo. O sea, hay muchísima evidencia de historiadores de primer siglo, segundo siglo, tercer siglo que hablaron de estos hechos. Y sin embargo, no hay ninguna historia en la cual haya sido documentada como se documentó la resurrección y se documentó los hechos y los sucesos que pasaron en el Nuevo Testamento. Por lo que aplicando estos criterios a los textos históricos que tenemos, hay 5 hechos que están establecidos como históricos
por la mayoría de académicos, incluyendo aquellos que son escépticos y no creen al Evangelio. Vamos a recapitular eso ya para entrar a los hechos. Esto, oiga bien, esos 5 hechos que usted está leyendo ahí, pasaron esos 2 criterios que usted leyó antes de eso. Que estaban fuertemente evidenciados, no solamente en fuentes cristianas, sino en fuentes no cristianas. Acuérdense que no estamos diciendo esto, que yo te voy a probar que Jesús fue crucificado porque la Biblia es la palabra de Dios. Eso lo sabemos nosotros. Nosotros estamos dejando atrás esa presuposición de nosotros o esa verdad para que ustedes vean cómo se concluye, con qué fuerza concluye esta hipótesis de que Dios fue el que levantó al Señor Jesucristo. Hecho número 1, Jesús fue muerto por crucifixión. Usted podría decir, bueno, Jesús existió, pero ¿quién dice que él fue crucificado? Eso lo dice la Biblia. Aguántese un segundito, a ver si nada más lo dice la Biblia. Los discípulos de Jesús creyeron que él resucitó y se les apareció. Usted dirá, bueno, pero ¿cómo puede ser documentado algo así? ¿Cómo usted históricamente puede probar que los discípulos dieron testimonio de que Jesús se le apareció y que realmente él se le apareció? O sea, la historia tiene un consenso académico en ese hecho número 2. ¿Se está entendiendo? O sea, los académicos que no creen en el Evangelio dicen, sí, ellos dijeron que vieron a Jesús resucitado. Nosotros aceptamos que ellos algo vieron. O sea, no es lo mismo. Nosotros sí sabemos que ellos vieron el cuerpo de Jesús resucitado. Pero ellos por lo menos son honestos ahora y dicen, bueno, sí, mira, te vamos a comprar ese hecho. El hecho número 3, el perseguidor de la iglesia cambió repentinamente, faltó Pablo. Ustedes se acuerdan del apóstol Pablo, Saulo, caminó a Damasco y iba a matar cristianos. Está documentado que Pablo era un criminal. Eso está documentado en el Nuevo Testamento. Y los académicos toman a Lucas y toman a Hechos como fuentes históricas de entero crédito. O sea que no hay razón para dudar lo que está escrito en Hechos y en Lucas. O sea que Pablo cambió. Algo pasó con este hombre. ¿Qué fue lo que pasó? Que vio al Cristo resucitado. El escéptico hermano de Jesús, Jacobo, cambió radicalmente. Esa es otra de las pruebas más bonitas que nosotros tenemos en Juan. Ya no se acuerdan cuando Jesús estaba predicando. ¿Quién era que lo iban a buscar? Se volvió loco el muchachito. Sácalo de ahí. O sea, la mamá y los hermanos. Mira, Jacobo, ven a buscar a ese muchacho allá que está alborotando el pueblo. Porque esos muchachos no creían en Jesús. Juan lo dice. Ustedes se acuerdan cuando él iba, creo que era la fiesta de los tabernáculos, le dijeron, o la fiesta de la semana, no recuerdo bien, pero era en Juan 7, le dijo, dime, tú no di que eres el Mesías, o sea, parafraseando esto. Nadie que se quiere dar a conocer se esconde tanto como tú, porque Jesús andaba escondido. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora. Y Juan lo deja documentado, Juan en los evangelios, históricamente también, un documento histórico, el evangelio de Juan, dice, porque los hermanos de Jesús no creían en él. Ustedes saben el fin de Jacobo, ¿verdad? En los hechos. La tumba está vacía. Aquí tengo que ser honesto. La tumba vacía no pertenece a los hechos mínimos de la resurrección, porque hay un gran cúmulo de académicos. Acuérdense que de los criterios, el segundo criterio dice que el hecho está aceptado prácticamente por todos los estudiosos del tema. O sea, hay un consenso académico que dice, sí, nosotros aceptamos esos hechos como históricos. Pero no es de que porque ellos son demócratas y que el que fue a presentarlo dio una presentación muy bonita y dijo, bueno, está bien, lo vamos a aceptar. Mira qué bonito lo presentó el tema. Sí, cógele eso de que Jacobo cambió
y Pablo cambió y de que él fue crucificado. Sí, hombre, mira cómo lo expuso, qué bonito. No, es porque la evidencia, cuando estos hermanos, estos estudiosos se ensuciaron la mano, como decimos nosotros, con todas estas evidencias tuvieron que concluir en que esos hechos realmente pasaron. Por eso en los debates, cuando las personas atacan la historicidad del Nuevo Testamento, los debaters cristianos dicen, sí, pero está muy bien, pero tú lo que has estudiado, tú eres astrofísico, tú eres científico de lo que sea, pero tú no eres teólogo, ni tú eres académico del Nuevo Testamento, tú no has estudiado esto para tú descalificarlo. Porque es muy fácil tú decir, como dice la gente, no, la Biblia no es la palabra de Dios, ay, qué lindo. ¿Y tú la has estudiado? No. ¿Tú la leíste? No. O sea, tú no la has estudiado, no la has leído y no es la palabra de Dios. En buen dominicano, tú lo que eres un loco. O sea, con todo el respeto. Así es que habla el ignorante, así habla el necio. No, ensúciate la mano con esto, estudia esto y después saca tu conclusión. Y si tu conclusión es que no existe, bueno, está bien, yo te la respeto, porque es tu derecho, pero no digas que por falta de evidencia. Entonces, en este hecho, en el 5, oigan bien, no hay un consenso de una gran mayoría, pero tampoco, o sea, está dividido. Hay muchos que dicen, sí, la tumba quedó vacía. No me digan a mí que no hubo una tumba vacía, no, que esa fue la tumba equivocada. Que ellos fueron y cogieron la tumba y cuando fueron las mujeres vieron la tumba vacía. Hay una tumba equivocada. Qué bonito, ¿eh? Se muere un ser querido tuyo y tú era ahí en Puerta del Cielo y tú fuiste el Cristo Redentor. Ay, hombre, pero no porque te duele, dime dónde fue, ay, dónde está, dónde lo llevaron, dónde lo están velando. Esos son datos, mis hermanos, datos serios. Ay, pero yo fui al Cristo Redentor. Ay, puede pasar. Puede pasar. De hecho, creo que recuerdo que a mí como que creo que me pasó una vez. Pero no era con alguien que me dolía fuertemente. O sea, estamos hablando de su maestro. Ok, hecho número 1. Ahora sí, 20 minutos. 5 minutos. 10. Por 2. 20. No, está bien, tú me apagas la luz o el micrófono. Ok, hecho número 1. Jesús fue muerto por crucifixión. Aquí nosotros tenemos que evaluar la evidencia, ver por qué el consenso dice sí, Jesús murió por crucifixión. Y oigan bien, cuando este consenso concluye, igual que la Biblia, ¿qué pasa con la Biblia? Le da más crédito. Cuando tú estás dando un testimonio y hay otra persona que dice lo mismo que tú dijiste, que tú dices, oye, está hablando la verdad. Entonces, si tú eres escéptico, tú dices, se compusieron, esos dos son amigos, no le crean. Pero entonces tú encuentras otro que no tiene que ver nada con estos dos y dice, sí, es verdad, fue crucificado. Ahora tú empiezas a pensar, oye, pero estos dos no tienen ningún tipo de relación con este, ni con este, ni con este. Y ellos 4 o 5 están concluyendo con lo mismo. Es un caso. Esa evidencia no es circunstancial. Eso es una evidencia sólida de que esos testigos están diciendo la verdad. Eso pasó con este hecho. Ahora, ¿qué evidencias hay? Esto lo vamos a hacer rapidito ya por amor al tiempo, diríamos. Dice, la crucifixión era la forma, oigan, la evidencia de la práctica romana. Lo primero que ellos hicieron para saber si Jesús murió por crucifixión fue decir, vamos a ver si hay alguna evidencia de que los romanos crucificaban a la gente. Porque si Jesús fue crucificado por los romanos, entonces eso no fue que Jesús fue el primer crucificado. Es que por lo menos debe haber aunque sea un paquito, aunque sea ¿cómo es que se llama? Una revistica, alguna noticia en el periódico de que alguien fue crucificado. Así es que estos académicos
llegan a la verdad histórica. Oigan bien, dice, la crucifixión era la forma de ejecución que los romanos usaban para castigar la clase baja, los esclavos, los soldados, los rebeldes y los traidores. Eso está documentado. Oigan por quién, oigan. El historiador del primer siglo Josefo reportó que en la caída de Jerusalén en el 70 después de Cristo, ¿ustedes se acuerdan? La caída de Jerusalén en el 70 después de Cristo, la abominación desoladora, el que le entienda, del profeta Daniel, también profetizado ahí. O sea, la Biblia no es un libro común. Yo sé que ustedes lo creen, pero eso es importante, que los escépticos, usted decírselo al escéptico en su defensa. No, pero mira, ¿qué tú crees de esto? ¿Tú sabías que esto había pasado? Y que la Biblia lo había dicho cientos de años atrás. Dice, Josefo reportó que los soldados romanos le tenían tanto odio a los judíos que lo crucificaron crucificaron una multitud de varias formas. O sea que los romanos no simplemente crucificaban así, crucificaban de lado, crucificaban al revés, como dice la tradición que crucificaron al apóstol Pedro. O sea, fíjense la evidencia. Esto es Josefo, un historiador del primer siglo, que era judío y se convirtió a los romanos, y los judíos no querían saber de él. Cícero del primer siglo antes de Cristo, oiga bien, antes de Cristo, la llama como la más horrenda tortura, y luego dice, la palabra cruz no solo debe ser removida de las personas romanas, sino de sus pensamientos, sus ojos y sus oídos. O sea, el hecho de la crucifixión es una realidad. Y mira cómo estos hermanos están documentando eso, de que realmente los judíos crucificaban. O sea, que cuando la Biblia te dice que al Señor lo crucificaron, esa era la práctica romana para crucificar ese tipo de personas. Otro punto para la Biblia. Dice Tácito, historiador del segundo siglo, se refiere a la crucifixión como la pena más extrema. Miren, yo simplemente lo que hice fue que resumí eso, pero bueno, es que usted ve el documento. Búsquese el libro, El caso de la resurrección, de Gary Habermas y de Michael Licona. Y está todo eso documentado ahí. Todo lo que yo estoy diciendo está documentado ahí porque no nos va a dar tiempo. Oigan, las evidencias que Jesús fue muerto por crucifixión, o sea, no solo establecimos que los romanos crucificaban a la gente, sino que ahora vamos a establecer históricamente de que Jesús fue condenado a ser muerto de cruz. Josefo, oigan bien, hay fuentes. La crucifixión de Jesús fue reportada en los 4 evangelios, o sea, tú no puedes descartar los 4 evangelios como documento histórico, porque el consenso académico dice, sí, esos libros son históricos. O sea, no lo estamos tomando como la palabra de Dios, pero no queremos dejar de mencionarlo. Nosotros lo mencionamos en los 4 evangelios que Jesús fue crucificado. Vamos a ver también, hay fuentes no cristianas que reportan que Jesús fue crucificado. Josefo documenta cómo Pilato mandó a crucificar a Jesús. También hay un texto ahí muy controversial de cómo Josefo registra eso, de cómo Pilato mandó a crucificar a Jesús. Tácito se refiere a que Jesús fue crucificado por Pilato. O sea, fíjate que estos hombres no solamente están diciendo que Jesús fue crucificado, sino por quién él fue crucificado. Luciano de Samosata, un satirista griego, hace mención de que Jesús murió en la cruz. Mara Bar Serapión le escribe a su hijo desde la prisión comentando que los judíos mataron a su rey sabio. También el Talmud, que es la tradición oral de los judíos, habla que Jesús fue muerto el día de la Pascua. Quizá no menciona directamente la resurrección, pero ¿cuándo murió Jesús? Fue el día de la Pascua. ¿Ustedes no se acuerdan cuándo lo fueron a levantar el cuerpo? Porque era día feriado al otro día. Y si quisieron, eso está documentado en los evangelios también. O sea, resumiendo, quedó claro por una fuente histórica cristiana y no cristiana. Y recuerden el primer criterio. ¿Cuál era el primer criterio? Fuertemente evidenciado. O sea, que hay mucha documentación de que esos hechos pasaron. Ahora veamos. Hecho número 2. Los discípulos de Jesús creyeron que Él resucitó y se les apareció. Los primeros discípulos de Jesús afirmaron que Él se levantó de los muertos y se le apareció. Se llega a esta conclusión por 9 fuentes de documentos que caen en 3 categorías. Lo voy a decir rapidito. Coja esto y estúdielo.
Categoría número 1, el testimonio de Pablo acerca de los discípulos. Pablo, en 1 de Corintios 15, lo acabamos de leer, nosotros no lo leímos, que Pablo dijo que él se le apareció primero a Cefas y luego a los discípulos, y como último se me apareció a mí. O sea que el apóstol Pablo está dando fe de que Jesús se le apareció realmente. Oiga, esa categoría de prueba, eso está fuertemente evidenciado y documentado. 3 minutos. Pablo fue reconocido como apóstol por los otros apóstoles y por la iglesia primitiva. Pablo reportó, conoció a los otros discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, y el hecho de que Pablo conoció a los otros discípulos, en cierta forma corrobora que Jesús se le apareció a los discípulos, como dice en 1 de Corintios 15. No puedo hacer comentarios. La tradición oral pasada por la iglesia primitiva, aquí sí me voy a robar unos 5 minutos. Muchachos, son jóvenes y es temprano. La tradición oral de los credos de la iglesia primitiva es una confirmación de que Cristo se apareció a sus discípulos. Oiga bien, Josefo, el historiador que hablamos hace de primer siglo, que era judío y se convirtió a los romanos, confirma que esta es la forma en que los judíos enseñaban sus tradiciones a otros de forma oral. Acuérdense que antes no había grabadora, ni MP3, ni computadora, ni nada de eso. ¿Cómo usted le enseñaba la ley a sus hijos? Usted la recitaba, y se cree que 1 de Corintios 15 es una tradición oral de la iglesia primitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que ese texto existe primero que la Biblia, porque la iglesia primitiva no tenía Biblia. Entonces, ¿cómo ellos pasaban las tradiciones? Bueno, Pablo lo está diciendo aquí, porque yo le di, míralo aquí, porque yo os entregué en primer lugar lo que mismo recibí. Esa palabra, porque yo os entregué en primer lugar lo que mismo recibí. Dicen los historiadores, sobre todo Gary Habermas, que eso existía, ese documento, antes del Nuevo Testamento, de la compilación del Nuevo Testamento, y que Pablo fue que lo insertó en 1 de Corintios 15. ¿Cuándo Pablo recibió eso? Usted tiene una ventana que le dicen los hechos. En Gálatas él da su testimonio y dice que cuando él se convirtió, él duró 3 años en Arabia, no sabemos haciendo qué, pero fue luego 15 días, se juntó con Cefas y con el hermano del Señor para confirmar que todas esas cosas eran ciertas. Y dice, oigan qué preciso, y dice, y ellos no añadieron nada nuevo de lo que yo sabía. O sea, eso no fue que le dijeron, mira Pablo, tú cambiaste, él realmente no resucitó. Tú sabes, tú tienes que decir eso ahora para que este movimiento haga un boom y nos maten a todos y nos crucifiquen, porque eso fue lo que pasó. O sea, el movimiento hizo un boom y lo mataron a toditos. ¡Wow! ¡Qué plan! Señores, estamos ahí. Oigan bien, ese documento de 1 de Corintios 15, hago un paréntesis aquí, es el documento que cambió la forma en que los historiadores veían la fe cristiana. Se decía, oigan bien, se decía que no habían documentos cerca de la resurrección. No habían documentos cerca de la resurrección que dijeran que Jesús había sido crucificado y se le había aparecido. Lo voy a refrasear eso otra vez. Ellos dicen, bueno, pero es que la fuente que ustedes tienen son 30 años, 40 años, 50 años. Oigan ellos diciendo, sin embargo, la de Platón, de que Platón existió, tiene 400 años. Y no hay ningún académico que niegue que Platón existió. Y la de nosotros tiene 30, 40, 50 años. Esas son dudosas. Qué bonito, qué contradicción. Ese texto, dicen, que pertenece a 6 años después de la resurrección. O sea, un texto de primera mano. Bart Ehrman, el que le mencioné, el más prominente ateo de Estados Unidos y escéptico en contra de la fe, él dice, ese texto es de 2 años después que Cristo resucitó. O sea que esa noticia, mi hermano, eso estaba en primera plana cuando cogieron 1 de Corintios 15. Ese documento original estaba antes que recopilaran la Biblia. O sea que por ese documento original, mi hermano, por ese pedacito, que claramente es una tradición, porque Josefo decía que esa era la forma en que los judíos pasaban. Fíjense, ustedes se dieron cuenta cómo está estructurado el texto.
Dice, ahora os hago saber, hermano, el evangelio que os prediqué, el cual también recibiste, el cual también, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que habéis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, y se cree que esto era un credo para ser pasado oralmente por generaciones. Oiga, ¿cuál es el credo? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y último de todos, bueno, y luego, pero algunos duermen, después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Se cree que ese pedacito de documento fue escrito 2, 3, 4, 5, 6 años después de la resurrección. No hay ningún evento en la historia que tenga un registro tan cercano al evento. No hay uno. Estoy hablando que Platón, muchos dicen que las fuentes son de 400 años, de 900 años, dicen otros. Alejandro Magno, que lo hablamos, 600 años. O sea, que tú supiste de Alejandro Magno, nosotros sabemos del siglo VI, y nadie hoy en día cuestiona que Alejandro Magno fue el gran guerrero griego que conquistó prácticamente el mundo. Pero sí, el carpintero de Galilea que dividió la historia tiene toda esta documentación, y hoy los académicos dicen, no, ni él existió ni resucitó de los muertos. Qué gran contradicción. 2 minutos. La categoría 3, oye, lo escrito de los padres de la iglesia. Ustedes se acuerdan de los padres de la iglesia en historia de la iglesia. Clemente, el arzobispo de Roma, da fe y testimonio de que así que habiendo recibido órdenes y completa certeza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y creyendo a la palabra de Dios, ellos fueron con la certeza del Espíritu Santo predicando las buenas nuevas de que el reino de Dios se acercaba. Un documento de siglos más adelante confirmando. Eso no existe, no hay ningún evento que esté registrado así. Es una prueba que no está en la Biblia, sino de los padres de la iglesia. Policarpo, el arzobispo de Herminia, Ireneo también. Oigan bien, los discípulos de Jesús creyeron que Él resucitó, y termino aquí si no puedo seguir. Un poderoso argumento a favor de este hecho es que todos ellos fueron martirizados por su fe, excepto Juan. Pero como dicen por ahí, si hubiera sido mentira la resurrección, ¿crees que alguien pudiera dar su vida por una mentira? Póngase en el caso hipotético, porque esa fue la suerte de los discípulos. ¿Qué plan tuvieron los discípulos? El plan salió mal. ¿Por qué? Porque lo mataron a todito. Encendían los estadios. Nerón encendía los estadios. De eso está documentado. Josefo dice que cuando se quemó Jerusalén en el 70, Nerón le pasó la culpa a los cristianos y lo crucificó a muchísimos. Eso está documentado en la historia de Roma, mi hermano. O sea que ellos inventaron esta realidad del evangelio para que todos ellos para que lo quemaran. Y dice, cuenta la tradición que ellos iban, o sea, iban cantando hacia la muerte. ¿Y quién era que decía? Tertuliano creo que fue que dijo que la semilla de la iglesia eran los mártires. Mientras más quemaban, más aparecían. Mientras más mataban, más aparecían. Pero por el amor de Dios, los 11 discípulos vieron a su Señor crucificado, porque todos lo dejaron en la cruz, mi querido hermano. Y ellos iban a seguir con esa realidad de que el hombre resucitó sin ser verdad. Señores, pero Pedro cuenta la tradición que cuando lo iban a crucificar, dijo, no, crucifíquenme al revés, porque yo no soy digno de morir como mi maestro. Pero por el amor de Dios. O sea, nuestra fe está cimentada, aparte de la certeza que nos da el Espíritu Santo, como la Biblia evidencia, nos los está dando la academia, la historia, las evidencias escritas que fueron dejadas por estos hombres que marcaron con sangre sus vidas. Y hoy nosotros estamos orándole al Señor. ¿Y será verdad que Él resucitó? Todavía hay duda en alguno de nosotros. Hecho número 3, lo leo.
Dice, el perseguidor de la iglesia cambió repentinamente. Saulo de Tarso, conocido como el apóstol Pablo, cambió de ser un escéptico y criminal de creyentes a un creyente, o cambió de ser un escéptico y creyente de que la voluntad de Dios era perseguir la iglesia de Jesús, se convierte al cristianismo y pasa a ser uno de sus mensajeros más efectivos. ¿Qué pasó? Oigan bien, fuertemente documentado está eso. Y hay un consenso académico de que sí, Pablo era un criminal, mataba creyentes. Pero algo pasó. ¿Qué pasó? Nosotros sabemos lo que pasó. Pero el escéptico dice, no estoy seguro. Sí, Pablo cometió el mismo error, Pablo. Yo voy a decir que lo crucificaron para que me corten la cabeza, Nerón. Por el amor de Dios. Como dicen, ¿cómo que dicen? Los mentirosos no hacen mártires. Los mentirosos no hacen mártires. Nadie va a dar su vida por una mentira. El que la da es porque está loco. Porque esos islámicos que la dan, ellos no la dan por una mentira, ¿no? Nosotros que sabemos que eso es mentira, pero ellos creen que eso es verdad. Ellos juran que eso es verdad. Ahora, cuando ellos se vean allá en el infierno, ay, mi madre, ahí Alá va a tener un problema cuando todos esos islámicos estén ahí en el infierno. Mira, pero tú me engañaste, ven para acá. Digo, él es el primero, Mahoma, que está ahí abajo. Dice, Pablo narra su conversión en sus cartas a las iglesias de Corintios, Gálatas y Filipenses. Corintios, históricamente probada, que es histórica. Gálatas, probado también que es histórico. Su testimonio como perseguidor de la iglesia está en Hechos de los Apóstoles. ¿Qué habrá causado este cambio del apóstol Pablo y Lucas en los Hechos? Y Lucas en los Hechos de los Apóstoles testifican y reportan que fue porque él tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. No, Pablo fue a matar cristianos y quizá que, escúchame la sátira, desayunó mal y se cayó de donde quiera que se haya caído del caballo y tuvo un sueño de que Jesús era que le estaba hablando. Y ahora él dijo con un sueño, usted no ha tenido un sueño de esos sueños locos que usted dice, ¿será verdad? Y su vida no cambia por un sueño. No, eso no es cierto. Usted tiene un sueño y usted sigue su vida normal. Pero este hombre no tuvo un sueño, este hombre tuvo un encuentro con el Cristo resucitado y luego está dando fe de que se le apareció no solo a los discípulos, sino también a él. No podemos perder la vista de que todos estos hechos, la mayoría de los académicos excepto, los aceptan como históricos. Esto también está documentado por Lucas, Clemente de Roma, Policarpo, Tertuliano, Dionisio de Corintios y Orígenes. O sea, fíjense el gran cúmulo de evidencia que hay. Hecho número 4, otro, el escéptico hermano de Jesús, Jacobo, cambió radicalmente. Eso lo hablamos ahorita. Cuando él iba en Juan 7, del 3 al 5, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hace. Es una ironía. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos, firma Juan el apóstol, creían en él. ¿Qué pasó que todos esos escépticos a su alrededor cambiaron de parecer? ¿A dónde encontramos a Jacobo? Cortándole la cabeza en los hechos. ¿Usted se acuerda? Ese fue el primero. El primero que le dieron en los hechos fue a Jacobo, el hermano del Señor. Míralo aquí, pero él no creía en él. Al revés, iban a reprenderlo con la mamá. No, mira, ese muchacho está ahí causando alboroto. Vete y búscalo. María, ve, busca a ese muchacho. Eso está documentado, que ellos se avergonzaban de él. Termino con esto. La tumba vacía, ahora sí es cierto. A pesar de que la tumba vacía del Señor no cumple con los criterios de hechos mínimos, ya que no es aceptada por casi todos los académicos que estudian el tema, aún así hay muchas evidencias que apoyan este hecho y es aceptado como un hecho histórico por una cantidad impresionante de críticos. Gary Habermas descubrió que aproximadamente 75% de los académicos aceptan el hecho de la tumba vacía como histórico. A pesar de que no todos la aceptan el hecho, hay un 75%, está dividida por un 25%, de que esa tumba estuvo vacía. Dice que existen 3 argumentos de la tumba vacía, lo parafraseo y ahí sí entrego. El factor Jerusalén. Si el cristianismo nació en Jerusalén, sería imposible para los discípulos predicar la resurrección con la tumba presente, o al menos con personas que conocían dónde estaba esa tumba.
Imagínense esos discípulos ahí predicando que Jesús resucitó, la tumba está vacía. Y la tumba con la piedra ahí. Pero bueno, acá esa no es una tumba que está ahí. Eso sería imposible. Eso hubiese sido totalmente imposible. Pero mire, esto es lo que son el loco. ¿Cómo que están predicando que hay una tumba vacía? Pero mira la tumba ahí, mira la tumba de Jesús. Yo mismo lo vi. Confirmación del enemigo. Oigan esta, qué buena. Se supone que la tumba no estaba vacía, ¿verdad? Se supone que él no resucitó. Oigan lo que confirma el enemigo. Si la tumba de Jesús estaba allá, ¿por qué los enemigos de Jesús inventaron el hecho de que los discípulos se robaron el cadáver? Tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido, pero ven acá, ¿por qué los enemigos están diciendo, no, fue que se robaron el cadáver? Porque la tumba estaba vacía. Si el cadáver hubiese estado por ahí, ellos no dicen que estaba vacía la tumba, no, yo vi el cadáver por ahí. Algo pasó. Nadie vio ese cuerpo, porque ese cuerpo ascendió a los cielos después de 40 días, al tercer día de resucitar, y 40 días después ascendió a los cielos. Si el cuerpo hubiera estado en la tumba, no había necesidad de inventar esa teoría. Está documentado por escritos de Justino Mártir y Tertuliano de que se decía que había una conspiración para esconder el cuerpo. ¿Ustedes se acuerdan los fariseos? ¿Qué fue lo que le dijeron a Pilato? Ellos fueron al otro día. Pilato, asegura la tumba, que están hablando de que van a esconder el cuerpo. Que van a esconder el cuerpo. Ellos sabían lo que venía. Ellos sabían, eso está documentado en Mateo. El testimonio de las mujeres, importante, mujeres, no se molesten. Según el relato de los evangelios, los primeros testigos eran mujeres. ¿Ustedes se acuerdan quiénes fueron? ¿A quién fue que le habló el ángel? Fue a mujeres. Fueron mujeres que encontraron la tumba vacía, porque los hombrecitos estaban corriendo todos. Sí, estábamos corriendo, toditos. Oiga qué importante esto. Para los romanos y los judíos, el testimonio de las mujeres no era confiable. Por lo que si alguien quisiera inventar una teoría de la resurrección, no hubiese pensado en mujeres, ya que su testimonio no era aceptado. Míralo de esta forma. Yo voy a inventar una teoría de que el cuerpo de Jesús resucitó y el cuerpo no está. Yo no iba a coger mujer en ese tiempo. ¿Por qué? Porque yo no puedo llevar una mujer a la corte. Una mujer ni siquiera le creían a las mujeres. Ahora usted dirá, ¿y de dónde sacan eso? Que no le creían a las mujeres. ¿Será eso verdad? Bueno, míralo aquí. Eso está documentado en el Talmud. Sotá 19a, el historiador. Oiga cómo decían los judíos. Mejor es quemar las palabras de la ley que entregárselas a las mujeres. Oigan lo que decían. Eso eran los judíos. El historiador Josefo también da fe y testimonio de que el testimonio de las mujeres no era confiable. Josefo, Antigüedades de los Judíos, 4.8.15. O sea, ahí tenemos varias fuentes. Ahí tenemos varias fuentes, mis hermanos, de que esa no era la mejor invención. O sea, la realidad de esta hipótesis, mi querido hermano. Oiga bien, en conclusión, a pesar de que este hecho no es aceptado, sabemos que las evidencias a favor de él son abrumadoras. Hasta el día de hoy, ninguna teoría ha ganado los suficientes adeptos para desacreditar el relato bíblico de que la mejor explicación de la resurrección de Cristo yace en el hecho de que fue el mismo Dios que lo levantó de los muertos. Aleluya. Mis hermanos, usted acaba de ver ahora mismo, o acaba de leer, yo sé que muchos de ustedes conocen todos estos escritos y lo han estudiado, pero el que no, acaba de ver cómo la resurrección de Cristo puede ser probada, esa hipótesis históricamente, sacando el hecho de que la Biblia es la palabra de Dios y que es la confiable palabra de Dios. Usted aún con documentos históricos puede llegar a la realidad de esos 5 hechos que hoy prueban que cuando usted levanta la mano aquí diciendo que Jesús es el Señor.